Presidenta, preguntarle ¿cuál es lo importante de esta meta de vivienda que se está, esa nueva meta de vivienda que se está fijando? Y en este caso, ¿cómo va, de qué manera va a impulsar el Plan México? Eso sería esta precisión en el caso de vivienda. Como decía, la vivienda es un derecho, eso es lo primero. Nosotros queremos, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro sueño es que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a una alimentación saludable, tengamos acceso a un salario justo, tengamos acceso a la tierra y que podamos vivir de ello, tengamos acceso a la educación pública desde preescolar hasta universidad, tengamos acceso a la salud y tengamos acceso a la vivienda, que son los derechos mínimos, además establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Queremos que todas y todos los mexicanos tengan lo indispensable y además que sean felices, que eso les permita poderse desarrollar plenamente y que sean felices, y para eso hay democracia y libertades, acceso a la cultura. Esa es nuestra visión y por eso este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar tiene ese objetivo: darle a las y los mexicanos que menos ganan el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo principal. Pero en el proceso de construcción de vivienda, pues se generan muchísimos empleos. Este año se pueden generar pues cerca de por lo menos 800,000 empleos directos, y los indirectos, que hay quien dice que son 2 veces más o 3 veces más, dependiendo de las características de la vivienda. Entonces, obviamente, pues eso significa crear, fíjense, 800,000 trabajos, empleos más formales, pues evidentemente eso impulsa toda la economía, porque cuando hay empleo pues se genera y buen salario, pues evidentemente eso impulsa la economía. Entonces, por eso tiene que ver con el bienestar, con los derechos del pueblo de México y con el impulso a la economía desde abajo, que siempre ha sido nuestra visión. Bien, perfecto, doctora, vicepresidenta. Y bueno, 2 últimas preguntas. Uno, este fin de semana estuvieron muy activas las redes sociales, por un lado con una fake news en donde se hablaba de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ocupaba ahí un jet privado. Eso es por un lado, y por el otro lado pues… Así que luego salió que era el jet del rey de España. No sé España, exactamente, ¿no? Bueno, es que leí una publicación que decía: contando 6 meses y el silencio de López Obrador. ¿Cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla? Que es el retirarse de la vida pública. Ya esperamos que muy pronto podamos acceder a su primer libro, porque van a ser varios, eso sí me enteré, a su primer libro sobre el humanismo mexicano, para que podamos pues seguir conociendo sobre el pensamiento del presidente López Obrador. Pero dicen que en el avión se fue a Cuba. Así es. Que, bueno, no sé qué dieron itinerario de inventos. vuelo, matrícula, o sea, dieron detalles, pero a la hora de la hora precisamente es pero había otro expresidente que andaba en yate. Exactamente. Que decía que no tenía trabajo. Exactamente. Que estaba en la pobreza. Entonces, que vivía en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate, no sé quién, pero sí vi el video. Ese tipo de situaciones, ¿qué impresión le da? ¿Cuál es su opinión de estas dos, extremos, ¿no? Por un lado, la mentira reproducida por un, vamos a llamar… Pues es que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Entonces, tienen un expresidente conservador que además
dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero fue un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República. Y como Entonces, y ahora goza de andar en yate. y no solamente él, también estamos hablando Frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México y que hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran sus libros. Pues, 2 proyectos de nación, 2 visiones, 2 personas completamente distintas. Y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgó. De hecho, serían 4, 5, porque nada más, no, la pregunta iba enfocada a, precisamente, una está del lado el expresidente Andrés Manuel López Obrador y del otro lado Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, que un tiempo estuvo muy activo, y luego Vicente Fox, también lo mismo, ahorita creo que ya se calmó, pero realmente son las dos visiones, son las dos, pues los dos extremos, ¿no? Sí, pero hay unos, por ejemplo, que siguen activos en la vida, que siguen opinando, o sea, que se atreven a decir que no hay democracia en México y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, sí, eso sí ya es el colmo de la mentira. Y finalmente, sobre el caso de nada más es para que nos clarificaran, en el caso de los incendios forestales, no sé si nos pueden precisar cuántos de estos, si tienen el dato de cuántos han sido provocados, si ha habido pérdidas de vidas, y qué tanto ha afectado la sequía, el combatirlos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eso y luego vamos a humanismo mexicano. El tema del número de incendios provocados no es certero. Están haciendo investigaciones en los estados, está muy involucrada la Fiscalía, porque hay indicios de que algunos han sido provocados, pero no tenemos todavía datos fehacientes y oficiales por parte de las fiscalías de los estados. En cuanto lo tengamos, se dará a conocer, porque sí es muy importante que se den cuenta que se le da seguimiento, de que hay estados que tienen ya incluso hasta cámaras para poder ubicar las causas que provocan los incendios forestales que dañan tanto a la población y a nuestros bosques. ¿Qué otra cosa me dijo? Bueno, no, en la población no, afortunadamente también el año pasado, que fue un año también muy grande con incendios activos muy importantes, no tuvimos a la población afectada ni lesionada. Lamentablemente de combatientes sí ha habido afectaciones, ellos están expuestos directamente al fuego y a veces el viento es muy traicionero y sí hemos tenido lamentablemente algunos fallecimientos recientes. En el momento, en este año, son 3 combatientes que han fallecido. Justo el día de ayer, Presidenta, en Oaxaca, uno de nuestros combatientes contratados por la CONAFOR resultó afectado y por las llamas. Sí, en efecto, es una de las razones más graves, más alarmantes. Todo el material combustible, es decir, la vegetación es muy seca y pues esto nos afecta directamente y los incendios se prenden más fácilmente. Sí afecta mucho el que haya sequía y que tengamos poca precipitación en lo que va del año, lo que comentaba en un principio. Gracias. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace algunos días aquí se presentó un programa para impulsar la producción en el campo mexicano, muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución a través de las tiendas del bienestar, el impulso no solamente a la producción de maíz y de frijol, sino de miel, de cacao, de café.
Sin embargo, Presidenta, generó ciertas dudas el que algunas de las metas de producción, por ejemplo, de maíz y de frijol, que incluso son las más altas para el actual sexenio, es decir, de 2030, resultan inferiores a lo que ya se alcanzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De manera concreta, se espera que haya 25 millones de toneladas de producción de maíz en 2030, cuando ya en 2023 tuvimos 27.5. También en el asunto del propio… Es maíz blanco, ¿eh? Sí, sí, de maíz blanco. Y en ese sentido, la duda… Pero yo creo que ahí traes el dato equivocado. Si quieres le decimos al doctor Verdeguer que nos pueda dar toda la información. Sí, claro. Se puede revisar precisamente Sí. porque es pública toda la producción que se ha generado en este sentido. Y el asunto es de que seguimos importando, pues, de manera muy importante, pues, tanto maíz como frijol, sobre todo maíz, desde Estados Unidos. Y eso, pues, parecería que posterga la intención de generar la autosuficiencia y posteriormente la soberanía alimentaria. Por eso era la duda de preguntarle sobre si con esto considera usted que estamos en vías, en camino precisamente de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia. Sí, en maíz lo que se importa es el maíz amarillo para la alimentación principalmente de animales, de ganado. El maíz blanco, nuestro objetivo es que haya suficiente maíz blanco para consumo humano y que no sea transgénico. Este año, si no hiciéramos nada, podría llegarse a 20 millones, 20 mil millones. Bueno, a ver cuánto es, a ver si tienen ahí la presentación de maíz, 21.3 y 25. A ver si les manda lo de los años pasados para que lo podamos ver. De frijol de 730 a 1.2 millones, 1.2 toneladas, 1.2 millones de toneladas, 1.200.000 toneladas. Entonces estamos hablando principalmente de maíz blanco, que somos autosuficientes. Lo que ha pasado es que justamente, a ver si ponen la gráfica que puso Laura cuando informó lo de la sequía, la primera. El mayor productor de maíz es Sinaloa, y Sinaloa, Sonora, que produce maíz, pero también trigo y otros granos, han tenido una sequía muy importante. Entonces, si ustedes ven, pues la sequía principalmente está en Sonora, Chihuahua, Coahuila, una parte, Durango, Sinaloa. Entonces, la sequía ha provocado pues una disminución de la producción de maíz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, además de apoyar la tecnificación de todas estas zonas, aumentar la producción de maíz en el sur-sureste de México, porque ahí hay agua. Entonces ahí se va a hacer un programa de riego de temporal, así se llama, que nos permita que zonas muy importantes, particularmente de Tabasco, de Campeche, puedan regresar a producir maíz, que no estaban produciendo maíz. Ahí también se está apoyando ganado y otras opciones, pero la idea es que allí se produzca maíz. En el caso del frijol, los principales productores de frijol son Zacatecas, por mucho, Durango y Nayarit. Entonces ahí es donde principalmente se va a aumentar la producción, a través también del apoyo a la tecnificación del riego y de semilla mejorada que se va a producir a través de la nueva productora de semilla del bienestar, que está ahí en Zacatecas. Doctora Presidenta, y también relacionado con este tema… En frijol sí se importa para consumo humano. Entonces lo que queremos es que el consumo de las personas de maíz blanco y de frijol esté garantizado la autosuficiencia alimentaria, además de otros productos. Leche también vamos a aumentar. Claro. Presidenta, sobre un tema también relacionado con esto y que tiene que ver, por ejemplo, con el glifosato,
bueno, pues ya había un decreto presidencial del sexenio anterior precisamente para prohibir la importación de manera masiva, preguntarle sobre si esta disposición está vigente y que usted ya había anunciado que no solamente es glifosato, que su administración está comprometida con pues, erradicar todo aquel químico a veces utilizado en la producción agropecuaria, y que se iba a publicar además una lista, hay más, además del propio glifosato, que serían sujetos de restricciones para importarse hacia Sí, nuestro país. si gustan, le pedimos en la siguiente presentación de SADER, la próxima semana, que nos presenten todo lo que tiene que ver con agroquímicos, pesticidas, etcétera. Sí, Presidenta, y aprovechando que se encuentra también aquí la doctora Edna, yo planteaba hace algunas semanas este asunto de pues, los nuevos terratenientes en este país, que bueno, pues se trata de personajes tanto políticos como empresarios. Hemos, de acuerdo con una identificación del Registro Agrario Nacional, 411 que tienen más de 200,000 hectáreas, algunos de ellos hasta de 6,000 hectáreas de manera individual. Nos dijo que iba a haber alguna investigación al respecto, y nada más preguntarle si dentro de todo este reordenamiento que se está haciendo para generar vivienda, pues se han detectado predios que estén en esta situación. ¿Quieres contestar? Respecto al primer punto, buenos días, hemos avanzado muchísimo. Efectivamente hay datos que nos muestran el lamentable acaparamiento de tierra en distintas zonas. Sin embargo, queremos también ser muy cautelosos porque involucra a ejidatarios comuneros y no queremos afectarlos. Entonces estamos haciendo esta investigación, este trabajo que se inició en años pasados con el Registro Agrario Nacional, y queremos presentárselo a la presidenta para tomar medidas muy contundentes, pero sobre una base sólida y no especulación, porque también es cierto que hay mucha especulación en la información. Y respecto del segundo punto, no hemos llegado a ese paso porque hemos trabajado sobre la donación de predios propiedad federal, estatal y municipal. Y más adelante, algunos también ejidatarios nos han hecho la propuesta, cuando están ya en dominio pleno, sus tierras, para incorporarlo al programa de vivienda. También estaremos analizando por costos, ubicación, si es lo más conveniente. Y también en el caso de regularización de terrenos de origen ejidal o comunal que puedan incorporarse a través de la adquisición con las comunidades, esa es otra vía. Entonces, sobre el tema de suelo, territorio, sin duda es de lo más complejo en este país, pero estamos avanzando de manera sustancial. Muchas gracias. Presidenta, finalmente, bueno, pues tuvo lugar precisamente elecciones el día de ayer en Ecuador, donde bueno, pues hay quien se asume ganador y también quien no reconoce pues este proceso por las irregularidades que se presentaron. Si tiene algún comentario sobre este proceso en un pueblo hermano como el ecuatoriano el día de ayer. Sí, pues vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa, entonces vamos a esperar. Gracias. Sí, a ver acá. No te da. Ya, yo creo que va a ser. Muchas gracias. Aquí y acá, y ya cerramos por hoy. Presidenta, porque falta humanismo días. Mexicano, el zapatismo. Ajá. Soy Teremora Guillén, corresponsal del canal de las noticias en televisión abierta en Chihuahua y en Baja California, así como a nivel nacional en plataformas digitales. Presidenta, mi primera pregunta es… Acércate al micrófono porque bueno, no se oye bien. sí. Mi primera pregunta, Presidenta, es… han surgido en redes sociales a últimas fechas distintas quejas de migrantes ilegales radicados desde hace varios años en los Estados Unidos. Indocumentados. De indocumentados. Las personas no somos y ilegales. han dejado de manifiesto la falta de acciones para la protección consular y la asesoría legal. ¿Cómo garantizará la Secretaría de Relaciones Exteriores una mejor operación de la red consular para apoyar
a nuestros paisanos, a nuestros connacionales? Sí, se está haciendo una revisión muy profunda, ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Y yo creo que antes de que termine el mes de abril ya podemos presentárselas. La idea es que pues puedan tener todo el apoyo de nuestros paisanos. Muy bien, Presidenta. En Ciudad Juárez, Chihuahua, aún se encuentran parados ciudadanos venezolanos, colombianos y cubanos que ante la vigilancia de ambos lados de la frontera no se arriesgan a cruzar a los Estados Unidos. ¿Qué acciones se tienen contempladas para motivarlos a regresar hacia el sur y en particular a sus ciudades de origen? Es permanente el trabajo con ellos por parte de Migración, de Bienestar, también hay albergues especiales que tiene Bienestar, con la idea pues de apoyarles para que puedan regresar a sus países y si no, pues ver otras opciones en nuestro país. Presidenta, por último le preguntaría, con la reciente visita que tuvo con la CEO de Citibanamex, hablaron de si México podría adquirir Banamex y cuál sería el futuro del Fondo Cultural Banamex. Todavía están ellos en ese proceso, ya se separaron, Citi de Banamex, y hasta terminar el año todavía están viendo pues sus posibilidades. Hablamos con Citi, ya no hablamos con Banamex. Entonces, pues vamos a ver ellos primero qué opciones están planteando, ¿no? Antes de cualquier cosa. Presidenta, y por último, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ¿continuará yendo a los Estados Unidos a sostener pláticas? Sí, hay buena comunicación, eso es muy bueno. Estuvo la semana pasada y en Estados Unidos las vacaciones son la siguiente semana, la semana de Pascua. Entonces, esperemos que podamos llegar a un acuerdo pronto. Le agradezco su atención, Presidenta, y si no se escuchó, soy Tere Mora, corresponsal del Canal de las Noticias en Televisión Abierta en Chihuahua y en Baja California, así como en plataformas digitales a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.